que revisemos el calendario, ¿no? Para recordarles que pueden ver mi pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora, se Ya. logra ver. Bueno, estamos aquí, ¿no? Ya hemos terminado estos 4 temas, hemos pasado la semana de receso y este viernes 2 de julio, como saben, ¿no? En el horario de teórica sería el tercer examen parcial y posteriormente continúan ustedes con exámenes y a partir del 12 de julio nosotros continuamos con el avance de los temas que nos faltan, que son 4 temas. Estos temas ya son de la parte de inmunología aplicada, ¿no? Es decir, que todo lo que hemos llevado hasta ahora, que es inmunología básica, lo llevamos a aplicar a lo que es el sistema inmune, cómo reacciona en diferentes infecciones, el tema de inmunización o lo que llamamos vacunas y también la inmunoterapia, que es un área muy interesante de la inmunología aplicada, y dentro de 2 grupos de patologías importantes, ¿no? Que son la autoinmunidad y las inmunodeficiencias. Entonces son los 4 temas que corresponden al cuarto parcial. Bueno, de acuerdo a los contenidos que tenemos pendientes, vamos a continuar pasando las clases en los horarios que hemos definido, que son los martes y viernes, y bueno, de todos modos ya tenemos que ir avanzando en cuanto a los temas que se les han asignado, que en realidad ustedes se han ido asignando para la realización de trabajos extra, que son los videos. Como saben, esos trabajos no son obligatorios, corresponden a una actividad extra que se realiza para que puedan mejorar su nota algunos, o en algunos casos que no les haya ido muy bien, poder conseguir la aprobación, pero siempre hay un límite, ¿no? Eso tiene un puntaje determinado y no se excede de ese puntaje. Hay personas que ya me han ido enviando sus resúmenes, hemos podido revisarlos, pero ya tienen que ir avanzando en los videos para enviarlos. Ya les comenté por medio de César, pero les recuerdo que los videos que son relacionados con temas de teoría tienen tiempo para enviarlos hasta el mes de agosto, hasta finales de agosto, que ya vamos a estar concluyendo toda la parte teórica y además seguramente iniciando prácticas si es que toda esa situación nos permite eso, ¿no? Y los que están haciendo temas de prácticas tendrían hasta el mes de diciembre, hasta finales de diciembre para presentar sus videos. Les repito, ¿no? Que no es obligatorio, pero sí se va a dar cumplimiento a los plazos determinados. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre cualquier tema del calendario o algo de lo que hemos hablado. Bueno, en cualquier caso, como saben, siempre pueden, por medio de César, manifestarme cualquier inquietud que tengan y por medio del WhatsApp o del correo continuar enviándome sus trabajos y sus avances en ese aspecto. Bueno, voy a empezar entonces con la grabación para que hagamos esta clase de repaso, como siempre la hacemos, y también si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación o al concluir, me pueden ir diciendo. ¿Me confirman si pueden ver la presentación en pantalla completa? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, doctora, Ya, se logra ver. perfecto. Ok, gracias. Entonces, este es un módulo relativamente fácil, como han visto, porque hay muchas cosas que ya las habíamos hablado, otras tal vez un poquito nuevas en las que hemos profundizado, como el sistema del complemento. Hemos profundizado un poco más en citoquinas, pero en realidad muchas cosas ya les resultaban familiares porque las hemos ido conversando antes, pero aquí se ha ido profundizando un poco más en cuanto a mecanismos de regulación y demás. Entonces, como les decía, si tuvieran alguna duda, me avisan. Vamos a grabar previamente un momentito.
Bueno, no sé por qué se ha demorado en grabar y luego al iniciar la grabación ha eliminado, por lo que me salen un mensaje ahí algunas personas. Indíqueles por favor que se pueden volver a unir a la reunión. Bueno, entonces, como les decía, vamos a repasar los 4 temas que hemos llevado. El primero de ellos, el tema de citoquinas. Y para empezar, repasamos algunas definiciones de manera rápida. Sabemos que las citoquinas son moléculas de naturaleza proteica, de bajo peso molecular, y que son secretadas por diversas células, no solamente del sistema inmune, sino cualquier célula del organismo, y que actúan regulando el funcionamiento de otras, ¿no? Recordemos el término, ¿no? Porque eso nos ayuda un poquito a entender también la función. Cito es célula, y kines es movimiento, ¿no? Entonces, son las moléculas que generan movimiento celular de alguna forma, porque atraen células a un lugar o son capaces de ir a un lugar porque son atraídas por una citoquina en otro lugar. Entonces, a eso se refiere el término de citoquinas, es el término general que utilizamos y vamos a tener varios tipos de ellas, ¿no? Las interleuquinas son citoquinas que pueden sintetizarse por cualquier célula y tienen efectos sobre otras. Sin embargo, el término de interleuquina viene de leucocitos, ¿no? Ya que inicialmente se creía que solamente los leucocitos o glóbulos blancos las secretaban y que solo actuaban sobre leucocitos. Sin embargo, con el tiempo se ha conocido que esto no es así. Tenemos interleuquinas que pueden ser secretadas por endotelio o por cualquier otra célula y atraer células del sistema inmune o también otras. Sin embargo, se ha mantenido el término, ¿no? Entonces, básicamente serían citoquinas producidas por células que atraen a otras células, ¿no? Ya sean o no del sistema inmunológico. Las quimioquinas son las citoquinas quimiotácticas que tienen la capacidad de atraer a células, esto sí, del sistema inmunológico al lugar de la inflamación o al lugar donde se ha desencadenado una respuesta inmune, ¿no? Donde ha habido un ataque, la presencia de algún microorganismo o algo que ha activado la respuesta inmunológica. Y finalmente los interferones, que son citoquinas antivirales, ¿no? Producidas predominantemente en respuesta a los virus, también pueden ser producidas en otras situaciones y que tienen la capacidad de interferir la infección de una célula cercana o de la propia célula que la secreta por el mismo virus. Por otro lado, repasemos los tipos de propiedades que tienen las citoquinas. Sabemos que las citoquinas pueden actuar sobre sí mismas. En este caso hablamos de una acción autócrina, ya que ellas mismas pueden tener el receptor para la citoquina que secretan. Una acción parácrina, que se refiere a la acción sobre una célula cercana. Y una acción endocrina cuando el receptor se encuentra en una célula distante y estas tienen que viajar por el sistema circulatorio. Por otro lado, recordemos lo que son las propiedades de las citoquinas. Hablamos de pleiotropía, cuando una misma citoquina puede actuar sobre diferentes células y produciendo diferente efecto en cada una. Aquí el ejemplo de una interleuquina 4 producida por un linfocito T helper. Ustedes ya saben ahora que el linfocito que la produce es el TH2 y puede actuar, por ejemplo, sobre el linfocito B, induciendo el cambio de clase hacia IgE, haciendo que otras células también se diferencien a TH2, inhibiendo a los macrófagos, ¿no? Entonces tiene una misma citoquina varias funciones. Hablamos de redundancia cuando, al contrario, un grupo de citoquinas diferentes pueden ejercer el mismo efecto. Esto se puede considerar redundante porque están haciendo lo mismo, ¿no? Es el caso de la interleuquina 2, 4 y 5, que puede en todos los casos estimular la proliferación de los linfocitos B.
Por otro lado, hablamos de sinergismo, cuando dos citoquinas producen el mismo efecto, pero este efecto se potencia mutuamente, ¿no? La suma del efecto de ambas es mayor del efecto que tienen cada una individualmente, y es el ejemplo del interferón gamma y el TNF, que son secretados, como saben, por diferentes células, y que pueden incrementar la expresión del MHC de clase 1, pero cuando lo hacen en manera conjunta, este efecto es mucho más potente. Por otro lado, hablamos del antagonismo, ¿no? Es decir, que dos citoquinas distintas tienen efectos opuestos, ¿no? Es así que el interferón gamma puede activar a los macrófagos y la interleuquina 4, como habíamos dicho, puede inhibirlos. Por otro lado, cuando hemos visto esta clase de citoquinas, las hemos dividido de manera didáctica de acuerdo a la función que cumplen. Es así que tenemos las citoquinas hematopoyéticas, ¿no? Que ya las hemos visto en una ocasión previa también, donde se encuentran, además de algunas interleuquinas, los factores estimulantes de colonias, ¿no? Tanto de granulocitos, monocitos, los de la eritropoyetina, trombopoyetina, etc. Citoquinas de la inmunidad innata y de la inflamación, que además están relacionadas, pero también se las suele separar, como son en el caso de la inmunidad innata, la interleuquina 1, 6, 8, 12, los interferones, el TNF, ¿no? En el caso de la inflamación, intervienen citoquinas similares, ¿no? Pero además se ha visto que la 17 y la 23 están implicadas. Y en cuanto a las citoquinas de la inmunidad adaptativa, tenemos citoquinas de acuerdo a cada subclase linfocitaria. Entonces, esta tabla les puede servir para repasar esto, ¿no? Tenemos las clásicas citoquinas de tipo TH1, como son la 2, la 12, el interferón gamma, el TNF-beta, las TH2, que sabemos que tienen otras funciones, como son la 4, la 5, la 6, la 9, 10 y 13. Hay un grupo del que se habla, ¿no? Las TH3 que producen TGF-beta, que es una citoquina antiinflamatoria, como sabemos, y las T reguladoras que también producen interleuquina 10, ¿no? Entonces aquí está a manera de resumen de cada citoquina. De todos modos, como yo les había dicho, más que aprenderse de memoria esto, es mejor que hagan los esquemas que ahora los vamos a repasar para comprender las funciones de las citoquinas que consideramos más importantes que recuerden. Las citoquinas actúan por medio de receptores y estos se clasifican en familias, ¿no? Es así que tenemos los receptores de citoquinas tipo 1, que son receptores para varias citoquinas, entre ellas la hemopoietina, muchos factores estimulantes de colonias, interleuquina 2, 12, etcétera, ¿no? Entonces, estas actúan por medio de JAK-STAT, ¿no? Como lo hemos visto también, que es su vía de señalización. Los receptores de tipo 2 son estructuralmente similares, con excepción de algunos residuos de cisteína que están conservados en el caso de las tipo 1 y las de tipo 2 son otros, y estas pueden ser receptores para algunos interferones, interleuquina 10, 20, etc. Por otro lado tenemos, bueno, estas también actúan por medio de JAK-STAT. En tercer lugar tenemos la familia de receptores del TNF, que es muy específico, son receptores que tienen la característica de ser receptores triméricos, pero en realidad esa trimerización se produce el momento en el que la citoquina se produce a los receptores, ¿no? Estos están repartidos por la membrana, sí se encuentran cercanos uno al otro, cada monómero, pero trimerizan en el momento de la unión a la citoquina correspondiente, que suele ser el TNF o estas otras que ven aquí. Y una vez que trimerizan, la señalización se da por medio de la molécula TRAP. Por otro lado, tenemos la familia, aunque es muy poco, en realidad muy pequeñito el grupo de citoquinas para la que esta es receptor, pero la familia del receptor de la interleuquina 1,
que actúa como receptor para la interleuquina 1 y la 18. Esta es una citoquina que tiene lo que denominamos dominios de tipo inmunoglobulina, ya que estructuralmente tiene estas zonas globulares similares a la estructura de las inmunoglobulinas, aunque solamente es una cadena, y actúa por medio de la cascada de señalización a través de IRAC. Y finalmente tenemos los receptores llamados serpentinas, ¿no? Que son de receptores de varias hélices que atraviesan varias veces la membrana celular y están acoplados a la proteína G. Y estos son receptores que utilizan las quimioquinas, ¿no? Para producir su acción y, como les decía, actúan por medio de proteína G. Entonces, esta imagen, sí, acuérdense, tampoco yo les voy a preguntar, digamos, algo muy específico, muy rebuscado de una, digamos, citoquina rebuscada y a quién se une, pero sí me interesa que sepan por lo menos los principales, ¿no? Cuál es el receptor del TNF, de la interleuquina 1 o los principales que se unen y sobre todo conocer estos grupos principales de receptores. Bueno, en cuanto a las quimioquinas, sabemos que son son citoquinas quimiotácticas, ¿no? Son moléculas que se encargan de atraer hacia un sitio a células inmunológicas y obviamente para que exista esa atracción tienen que haber receptores en determinadas células para que las quimioquinas puedan actuar. Se denominan quimiotácticas ya que cumplen esa función y refuerzan la acción quimiotáctica de otros componentes como el C3A y el C5A de la cascada del complemento y algunos leucotrienos que también son quimiotácticos. Se han descrito alrededor, hasta el momento, ¿no? No alrededor, sino hasta el momento, 44 quimioquinas, y su denominación, como ya saben, se da de acuerdo a la estructura. La mayoría de ellas corresponden a la estructura CC. En segundo lugar tenemos la CXC, XC y la CX3C, ¿no? Tenemos 18 receptores clásicos. Como habíamos mencionado, algunos de ellos son específicos de una sola quimioquina y otros son denominados promiscuos porque pueden unirse a más de una quimioquina, y los llamados receptores no clásicos, ¿no? de quimioquinas, que son el ACK1 hasta el 5, ¿no? Y que posteriormente se les ha dado otra denominación. Y en cuanto a la clasificación, pues estas son las quimioquinas C, que solamente tienen un residuo de cisteína en su extremo N-terminal, las CC, que tienen 2 de ellos, las CXC, que tienen 2 y además uno en medio, que puede ser cualquier otro aminoácido, y la CX3C, que en su extremo N-terminal tienen las 2 cisteínas, pero 3 residuos adicionales al medio de ambas, ¿no? Entonces a eso se debe la nomenclatura, y como les comenté durante la clase de quimioquinas, cuando hablamos de la quimioquina, detrás de esta lleva un número que corresponde a la quimioquina determinada, llevan la letra L si estamos hablando de la quimioquina y la letra R si es que hablamos de su receptor, ¿no? Como ven aquí, CCL1, CXCL1, CX3CL1, estas serían las citoquinas, quimioquinas, perdón, con el nombre correspondiente, y sus receptores, y como habíamos visto, algunas de ellas, algunos receptores son específicos de una sola, o pueden ser adecuados para varias quimioquinas a la vez. En cuanto a los receptores de quimioquinas, habíamos hablado de un ejemplo que lo hemos revisado, lo hemos discutido y demás, que es, se refiere a la característica que tienen algunos de estos receptores de, además de cumplir la función que tienen, como lo hacen muchas moléculas y receptores en nuestro organismo, pueden actuar como correceptores para agentes infecciosos. En este caso, hemos hablado de 2 correceptores, el CXCR4 y el CCR5, que actúan como correceptores para el virus del VIH.
Entonces, como habíamos explicado, este virus que tiene afinidad por los linfocitos TCD4, molécula a la que se une por su glicoproteína 120, pues puede unirse también a través de su glicoproteína GP41 al correceptor CCR5, ¿no? Y de esa manera facilitar su ingreso a la célula. Hemos hablado todas las repercusiones que esto tiene, que no las vamos a repetir, pero sí como ejemplo que recuerden y conozcan que estos dos correceptores pueden actuar también para facilitar el ingreso de este virus. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, continuamos. Ahora he resumido algo que ya habíamos visto en clases, que son estos esquemas, ¿no? Con las citoquinas que yo considero que son más importantes que conozcan y que las repasen y que obviamente pueden ser preguntadas en el examen, porque yo sé que cuando hablamos de citoquinas son muchos números, son muchas funciones y nos llevamos a confundir, ¿no? Y es imposible obviamente aprenderse de memoria todas las citoquinas, pero sí hay algunas que me parece importante que las repasen y las conozcan. A modo de repaso, les vuelvo a recomendar, pueden hacerse un esquema como estos, ¿no? Indicando la función de cada citoquina. Entonces, para empezar tenemos a los interferones y dentro de esto tenemos los interferones tipo 1. Los interferones tipo 1 pueden ser producidos por cualquier célula del organismo siempre que ésta haya sido infectada, ¿no? por un virus. Cuando las células son infectadas por virus, pueden producir el interferón llamado alfa y beta, que entran dentro de este grupo, y va a tener varias funciones. Puede activar a varias células, como son las células NK, para que éstas destruyan el virus. Sabemos que las células NK son citotóxicas y forman parte de la inmunidad innata. En todas las células pueden inducir la producción de proteínas antivirales, ¿no? Recuerden que el interferón, el nombre viene de ahí, ¿no? Hacen que la propia célula esté protegida para la infección viral. En linfocitos B bloquean la producción de anticuerpos, pueden estimular la producción de pirógenos y por tanto la fiebre, pueden activar linfocitos citotóxicos y también incrementan la expresión de HLA de clase 1 y de esta manera incrementan la presentación antigénica por la vía endógena, ¿no? Sabemos que los virus son intracelulares y por tanto va a ser importante que aumente la presentación endógena para que esa célula sea destruida y lisada, ¿no? Cualquier célula infectada con virus. Y además de su acción antiviral, también se ha visto que cumple una acción importante antitumoral. Bueno, por otro lado tenemos a los interferones de tipo 2, en este grupo está el interferón gamma. El interferón gamma puede ser producido por varias células, entre ellas las células NK, los linfocitos gamma delta, los linfocitos convencionales, ya sea CD8 o también los TH1, y por los macrófagos, ¿no? Es decir, es una citoquina, como habíamos mencionado, y eso también les dije que podía hacer pregunta de examen, es prácticamente la única citoquina que es producida por células tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, como pueden ver, ¿no? Y este interferón gamma lo que hace es incrementar más bien la expresión de HLA de clase 2. Su función es muy importante a nivel de los macrófagos, ya que los estimula, hace que produzcan radicales libres con acción bactericida y mediadores inflamatorios. También puede producir fiebre. En el linfocito B inhibe la producción de ciertas inmunoglobulinas. Puede activar células endoteliales y también polimorfonucleares, estimulando todo el proceso inflamatorio. Como ven, es una citoquina proinflamatoria. Y lo que inhibe es una respuesta de tipo TH2 o de tipo TH17, ¿no? Más se va hacia el lado de los TH1.
Y finalmente tenemos los interferones de tipo 3, donde se encuentra el TGF-beta, que está producido ya sea por células T reguladoras. Recordemos que el TGF-beta, junto a la interleuquina 10, son citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Entonces, hay que recordarlas, y en el caso del TGF-beta es producido por células T reguladoras, células epiteliales, endoteliales, incluso por el músculo liso, y al ser una citoquina reguladora, inhibe la función de muchas células de la inmunidad innata y adaptativa, como ser macrófagos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B, incluso células dendríticas, suprimiendo la presentación antigénica, y en resumen es antiinflamatorio, ¿no? Y lo único que estimula es la producción de IgA por parte de los linfocitos B. Bueno, como les había dicho, las hemos clasificado, ¿no?, en citoquinas de acuerdo a su función, y en cuanto a la inmunidad innata y a la inflamación, tenemos algunas citoquinas que vale la pena recordar. Al inicio les he mencionado muchas, pero aquí tenemos una tabla donde están las principales. Yo diría que la 1, la 6, la 12 y el TNF son importantes por recordar. Y la interleuquina 8, que en realidad actúa como una quimioquina. Entonces, cuando tenemos un proceso inflamatorio, sabemos que la primera célula en acudir es el fagocito, principalmente los macrófagos y los neutrófilos son los primeros que acuden al sitio inflamatorio, y es justamente el macrófago el que empieza a producir las citoquinas principales de la inmunidad innata, ¿no? Que son la interleuquina 1, que va a ser importante, activando el endotelio vascular, haciendo que migren todas las células al sitio inflamatorio. La interleuquina 8, que actúa como una quimioquina que atrae neutrófilos al sitio de la inflamación. El TNF, que ahora vamos a repasar todos sus efectos, que sabemos que son dependientes de la dosis. La interleuquina 6, que es la principal activadora de los reactantes de fase aguda en el hígado y la producción de fiebre, y la interleuquina 12, que activa tanto células NK como linfocitos T de tipo TH1, ¿no? Entonces, estas citoquinas sí las tienen que recordar como citoquinas de la inmunidad innata y del proceso inflamatorio agudo. Y aquí también estaría metido el interferón gamma, que como hemos dicho, es una citoquina que es común tanto a la inmunidad innata como adaptativa. Hablando ya un poco más en resumen de las principales citoquinas de la inmunidad innata, tenemos al TNF, y nuevamente, ¿no? Háganse una tablita, aquí yo le aumentaría y pondría un macrófago, ¿no?, aquí arriba, secretando al TNF, que son los principales productores de TNF, y este macrófago, este TNF, va a tener efectos dependiendo de la concentración. A concentraciones bajas, solo tiene un efecto local, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, la producción de citoquinas y la activación de leucocitos como los neutrófilos. En cantidades moderadas ya empieza a tener efectos sistémicos como la fiebre, la producción de reactantes de fase aguda, o en médula ósea aumenta la producción de leucocitos, y a concentraciones elevadas es el responsable del shock séptico, ¿no? Esto es algo muy importante que habíamos mencionado en relación al TNF, ya que puede ser el responsable de consecuencias muy malas de un proceso infeccioso descontrolado, ¿no? Hemos hablado de la tormenta de citoquinas y demás, que recordarán, y en este caso era muy importante el TNF, ¿no? Puede producir un bajo gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular, haciendo que se dilaten los vasos sanguíneos y haya menos circulación, y el nivel hepático produce hipoglucemia, y todo esto puede dar lugar a una falla multiorgánica con graves consecuencias para el paciente, ¿no? Entonces, estas son las funciones del TNF de acuerdo a su concentración. Por otro lado, tenemos la interleuquina 12,
Sabemos que la interleuquina 12 se produce también por los macrófagos, obviamente después de un estímulo infeccioso, y también puede ser producido durante la presentación antigénica por células dendríticas que han contactado con el microorganismo. Y esta interleuquina 12 va a activar células principalmente de la inmunidad adaptativa, como son los CD4, va a hacer que estos CD4 se diferencien hacia un subtipo TH1, activa NKs, activa CD8. Al activar NKs y CD8, obviamente sabemos que incrementa la actividad citotóxica y también estimula la secreción de interferón gamma, que es producido por todas estas células, ¿no? Y el interferón gamma sabemos que es el principal estímulo de los macrófagos, entonces indirectamente también está activando la inmunidad innata, ¿no? Pero su función, por otro lado, en cuanto a la inmunidad adaptativa, va a ser citotóxica solamente, es decir, la destrucción de la célula infectada por parte de células con actividad citotóxica. Aquí están resumidas las tres citoquinas, digamos, principales de la inmunidad innata y el tiempo en el que se produce. Entonces aquí tenemos la concentración de estas citoquinas después del contacto con el lipopolisacárido, en este caso, que está presente en bacterias gram negativas. Este puede activar macrófagos para que produzcan las citoquinas. La primera en producirse será el TNF, que va a llegar a su pico apenas una hora después del proceso infeccioso, luego va a ir bajando. La segunda en producirse va a ser la interleuquina 1 y finalmente la interleuquina 12, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tanto el TNF como la interleuquina 1, al menos en concentraciones normales, lo que hacen es promover el proceso inflamatorio, ¿no? La migración leucocitaria sobre todo, y la interleuquina 12, como habíamos mencionado, va a activar lo que es la actividad citotóxica sobre todo, y de manera secundaria, la activación de macrófagos. Esas serían las principales citoquinas, o al menos las que yo considero que son las citoquinas principales que ustedes tienen que relacionar con la inmunidad innata y conocer sus funciones a detalle. En cuanto a la inmunidad adaptativa, tenemos de manera principal algunas citoquinas también, como ser la interleuquina 2. Esta es una citoquina muy importante en cuanto a la inmunidad adaptativa, ya que es muy importante para la proliferación, supervivencia y diferenciación de los linfocitos en general. Entonces, si bien también afecta a los linfocitos NK, sobre todo también va a ser importante para mantener a los linfocitos T. También se ha visto en ensayos in vitro que puede estimular la diferenciación y crecimiento de linfocitos B, pero cuando ya se hacen experimentos in vivo, sobre todo su acción es sobre linfocitos T y en todas sus poblaciones. ¿Qué hace sobre los linfocitos T? Los linfocitos T tienen receptores para esta citoquina y produce tanto la expansión clonal, la diferenciación, la proliferación y prácticamente mantiene viva la población de linfocitos T. Hace que vayan sobreviviendo las diferentes subpoblaciones, tanto T reguladoras, TH1, TH2, etcétera, y como también los linfocitos NK tienen receptores para esta citoquina, pues también les ayuda, ¿no?, a mantener la proliferación y diferenciación de estas. Por otro lado, tenemos la interleuquina 4, que se considera una citoquina de la inmunidad adaptativa y que ya hemos hablado mucho de ella en cuanto a su función en la respuesta de tipo TH2, ¿no? La interleuquina 4 se produce en situaciones donde se requiere la respuesta de tipo TH4, como son infecciones parasitarias o alérgicas, y lo que hace es inducir en el linfocito B el cambio de isotipo hacia IgE o hacia IgG4,
inducir la diferenciación de un linfocito TCD4 hacia TH2 con la consiguiente producción de todas las citoquinas de tipo TH2 y también inhibe la diferenciación hacia TH1. Entonces, esas son sus funciones. Por otro lado, tenemos al interferón gamma, que como saben, actúa tanto en la inmunidad innata y adaptativa. El interferón gamma puede ser producido por varios tipos de células y su función es sumamente importante activando a los macrófagos, haciendo que estos se activen, como les decía, que aumenten los radicales libres y toda su capacidad bactericida. En los linfocitos B estimula la producción de anticuerpos y por consiguiente la diferenciación a células plasmáticas para que éstas produzcan anticuerpos, el cambio de isotipo y sobre todo anticuerpos que son capaces de opsonizar células o bacterias y de fijar el complemento, ¿no? Entonces, por tanto, está interactuando también con estas ramas de la respuesta inmunológica. En cuanto a los linfocitos TCD4, hace que se diferencien hacia un fenotipo TH1 y puede incrementar la presentación antigénica, incrementando la expresión de moléculas del MHC. Entonces tiene varias funciones, ¿no? Como les dije, de cada uno de estos háganse un esquema como los que estamos viendo para que los puedan recordar. Y muy rápidamente vamos a hablar de las citoquinas hematopoyéticas, ya que en el primer módulo hemos hablado mucho de hematopoiesis, nada más para que recuerden, ¿no?, que muchas citoquinas actúan también en este proceso hematopoyético y son muy importantes, como ser la interleuquina 7, la 3 y los factores estimulantes de colonias, ¿no? Sabemos que la interleuquina 7 es sumamente importante para la estimulación de poblaciones de linfocitos, tanto T como B. La interleuquina 3 es importante para la maduración de los linfocitos T. Y luego tenemos los factores estimulantes de colonias. Algunos estimularán a los granulocitos, otros solamente a monocitos, y ayudarán a que estos se vayan diferenciando. Aquí tenemos un resumen sobre cómo las citoquinas son determinantes para que una célula progenitora que es pluripotencial, dependiendo de las citoquinas que estén en el medio, se vaya diferenciando, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de la interleuquina 7, en cuanto a los progenitores linfocitarios, y de hecho hemos hablado, ¿no?, sobre cómo la deficiencia de un receptor que es importante para la interleuquina 7 nos puede dar lugar a una inmunodeficiencia grave, ¿no?, ya que esta citoquina no tendría dónde actuar y no se diferencian de manera adecuada las diferentes poblaciones linfocitarias. Y por otro lado, como ven aquí, los diferentes factores estimulantes que van ayudando a la diferenciación tanto eritrocitaria, plaquetaria y de las diferentes poblaciones de granulocitos. Y para terminar esta parte de citoquinas, hablamos, ¿no?, de la transducción de señales, sobre cómo actúan estas citoquinas en sus receptores. Hemos hablado de los diferentes grupos, y aquí les había dado el ejemplo de los receptores que actúan por medio de JAK-STAT, ¿no?, que son los receptores de citoquinas que habíamos hablado, tanto tipo 1 como tipo 2. En el momento en el que la citoquina contacta, en este caso son diméricos, inducen la dimerización, y este acercamiento de ambas cadenas intracelulares hace que se fosforile la proteína JAK, por tanto luego se fosforile STAT. Estas se van internalizando y se translocan hasta el núcleo y actúan a nivel como promotores, ¿no?, de la transcripción del gen correspondiente, ¿no? En este caso, si se tratara de un linfocito T, podrían inducir, por ejemplo, la transcripción de la interleuquina 2 para que ésta sea secretada y se active la proliferación linfocitaria, por ejemplo, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Como ejemplo les doy este receptor, y de manera similar, solamente con diferentes moléculas de señalización, actúan los diferentes receptores.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta antes de que pasemos al complemento? Creo que no, doctora. Ok, entonces continuamos. Bueno, entonces, otro tema que hemos llevado en clases, que como han visto es un tema un poquito más complejo, ¿no? De lo que lo habíamos visto previamente, que lo vimos muy por encima, es el tema del sistema del complemento. Entonces, como han podido ver, es un sistema bastante complejo que tiene un montón de moléculas que actúan en él, que se van activando en cascada y que además existen diferentes vías, ¿no? Entonces, vamos a repasar las características generales de todo lo que es el sistema del complemento y algunas particularidades de cada vía. Esta tabla seguramente la entienden mucho más ahora que ya conocen las tres vías. Es una tabla que está en su libro de inmunología de Rojas y donde nos resume qué proteínas del complemento son, digamos que solamente corresponden a la vía clásica, cuáles son de las vías de las lectinas o de la alterna, y las que son comunes a todas, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan el esquema de lo que son la cascada del complemento y sus tres vías, recordarán o será mucho más fácil entender esta tablita y recordar que el C1, ¿no? Con sus tres componentes, C1Q, R y S, esa molécula, ¿no? Que parecía como un ramillete, forman parte de la vía clásica, así como el C4 y el C2, ¿no? Aquí tenemos además las diferentes concentraciones de cada una. En la vía de las lectinas tenemos como análogos a estas proteínas la lectina fijadora de Manosas, las ficolinas, las proteínas MASP, ¿no? Que son análogas al C1, R y S, y también el C4 y el C2. Sabemos que la vía de las lectinas es muy similar a la vía clásica, pero varían los componentes que forman esta molécula similar al C1. También las concentraciones correspondientes. Y en el caso de la vía alterna, que es, digamos, se distingue un poco más de las otras dos en cuanto a su fase inicial, tenemos el factor B, el factor D y principalmente lo que es la properdina, ¿no? Y luego tenemos las moléculas que son comunes a las tres vías, como ser el C3, ¿no? Que va a ser convertido por la C3 convertasa, el C5 que va a ser convertido por la convertasa de C5 y estas moléculas que forman parte, como recordarán, del complejo de ataque a la membrana, ¿no? Si somos un poquito observadores, podemos ver que el C3 es la más abundante en suero, fíjense, cerca de un miligramo, mililitro, que eso es bastante, ¿no? Para las proteínas del complemento, las demás van en el rango de microgramos. En segundo lugar está el C4 y seguida por todas las demás. Y por otro lado, sabemos que estas moléculas son las moléculas, digamos, en su estructura completa, pero conforme la cascada del complemento, que se llama justamente así porque se van activando en cascada, va degradando diferentes moléculas, empezamos a tener componentes, ¿no? Por ejemplo, partes del C3, que serían el C3A, el C3B, partes del C5, como el C5A, C5B, etcétera. Y es aquí que tenemos las funciones de los diferentes productos de la cascada del complemento que tienen funciones específicas, ¿no? Es así que el C3B actúa como opsonina, el C5A, C3A y C4A como quimiotácticos. Estas otras moléculas que forman el complejo de ataque a la membrana tienen la función de lisar microorganismos, ¿no? Y otras que también tienen funciones adicionales que hemos repasado, estimulando la producción de anticuerpos, favoreciendo el transporte de complejos inmunes, etc. Entonces, como ven, esta tabla que parecía tal vez un poco compleja de entender, la pueden entender mucho mejor una vez que conocen las tres vías del complemento.
Bueno, en esta imagen tenemos resumidas las tres vías y por lo general me gusta que tengan esta imagen completa para que vean algunas diferencias y también partes comunes de lo que son las tres vías en su conjunto. La diferencia principal está en qué activa cada vía, como sabemos, la fase inicial es lo que varía principalmente en cada una, y cómo están formadas las convertasas, porque los componentes serán diferentes, ¿no? Entonces tenemos que la vía clásica está activada por una serie de factores que no los vamos a repetir, pero que los pueden repasar de la presentación del complemento. Pero entre ellos está el inmunocomplejo, ¿no? Recordemos que todas las vías del complemento se activan en la membrana celular de un microorganismo. Entonces, tenemos que en la vía clásica, el antígeno correspondiente del microorganismo, al ser reconocido por el anticuerpo, puede activar la vía clásica. Recordemos que los anticuerpos tienen un sitio de unión para la molécula C1, y esta molécula C1 estará formada por el C1Q que vemos aquí, C1R y C1S que ayudan a concluir esta estructura. Y a partir de esta molécula se va activando o se van añadiendo el C4, el C2, formando la convertasa de C3 inicialmente. Una vez que se convierte el C3, se forma la convertasa de C5 y así sucesivamente, hasta formar el complejo de ataque a la membrana. En el caso de la vía de las lectinas, es algo similar, pero tenemos las lectinas fijadoras de manosa, y justamente las manosas y otros azúcares presentes en las bacterias son los que pueden activar esta vía. Esto va a ser muy similar con una molécula análoga llamada MBL y las proteínas más 1, más 2 que hemos hablado, formando o activando o dando lugar más bien a la formación de la convertasa de C3 y todo lo que viene posteriormente. Y en el caso de la vía alterna, más bien tenemos la presencia de la properdina y la importancia del factor B y el factor B para la formación de lo que es la convertasa de C3, que es una convertasa completamente diferente, ¿no?, de la vía clásica o de la vía de las lectinas. Una vez que se forma esta, el resto de la cascada es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, aquí tienen un panorama general que les sirve para comprender las tres vías. Bueno, repasando lo que son las diferentes fases de la vía clásica, tenemos que en realidad las tres vías tienen tres fases: una fase de reconocimiento, una fase de activación y una fase de lisis. Tenemos que en la fase de reconocimiento, cuando hablamos de la vía clásica, tenemos una membrana celular con el antígeno correspondiente, un anticuerpo que se une a él, y a este anticuerpo se une primero el C1Q. Posteriormente se completa la estructura del C1 porque se agregan las moléculas C1R y S, ¿no? Y esta sería la fase de reconocimiento. Bueno, aquí tenemos también algunos ligandos del C1Q, es decir, lo que puede activar la vía clásica, que además de un inmunocomplejo pueden ser detritos de mielina, PCR, células apoptóticas, etc. Una vez que se ha formado el C1 sobre la superficie del inmunocomplejo, inicia la fase de activación. Este es el momento más importante porque se tiene que llegar a activar el C3, es decir, tenemos que lograr que se forme la convertasa de C3. Este C1 que se ha formado aquí sobre la superficie de la membrana lo que hace es ligar al C4. Sabemos que todos estos componentes tienen actividad enzimática y por tanto lo degrada en C4A y el C4B. El C4A irá a cumplir su función y el C4B se deposita sobre la membrana celular. El C4B tendrá acción sobre el C2, que lo degrada en C2A y C2B, y en este caso el C2A
viene y se une a la membrana celular, formando junto al C4b la convertasa de C3. Entonces, esta ya les adelanto que es una pregunta de examen. Más que aprenderla de memoria, pueden hacerse el esquema, pero muchas veces sí les pregunto, ¿no? ¿Cómo está formada la convertasa del C3 de la vía clásica o de la vía de las lectinas o de la vía alterna? Entonces, en el caso de la vía clásica es fácil, si tienen el esquema, está formada por C4b y C2a. Estas dos moléculas juntas se convierten en la convertasa de C3 y la convertasa de C3 lo que hace es convertir al C3 en C3A y C3B. El C3B viene y se une, esta puede ser otra pregunta de examen, y forma la convertasa de C5 de la vía clásica. Y obviamente aquí cada uno de estos componentes va a cumplir una función adicional que ya las hemos mencionado. Y finalmente la fase de lisis o la fase de ataque a la membrana se inicia a partir de la acción de la convertasa de C5, que lo que hace es activar al C5 degradándolo y convirtiéndolo en C5A, que es un potente quimiotáctico como ya sabemos, y el C5B. El C5B se deposita en la membrana, se acopla al C6, al C7, posteriormente viene el C8 y van formando un complejo, y el C9 es el que le da esta estructura tubular, ¿no? Formando los poros que dan lugar al estallido osmótico. Otra pregunta de examen es cómo está formado el complejo de ataque a la membrana o llamado MAC. Está formado por el C5b, que es este de aquí, el C6, C7, C8 y C9, ¿no? Ese es el complejo de ataque a la membrana. Y como ya saben, el resultado es el estallido osmótico, ¿no? Acá tenemos nuevamente otro resumen, algo parecido a lo que hemos visto. Y aquí, para que vean nuevamente cómo las convertasas son diferentes, ¿no? En el caso de la convertasa de la vía clásica es el C4b y C2a, la convertasa de C5 está formada también por la molécula adicional, y las convertasas de la vía alterna son otras, ¿no? Que lo vamos a repasar ahora. Las funciones finales del sistema del complemento o de la activación del sistema del complemento las podemos deducir fácilmente, que son la lisis, la inflamación, porque tenemos una serie de moléculas tanto quimiotácticas como inflamatorias, la opsonización. Serían esas tres las principales funciones de la activación del sistema del complemento. Bueno, la vía de las lectinas no la vamos a volver a repasar porque es muy similar, se pueden hacer un esquema. También les recomiendo que aquí vayan estudiando con esquemas, pueden hacer las tres fases, repasarlas si quieren. Y en este caso tendrían que imitar lo que hemos visto aquí, pero en lugar de poner un antígeno y un anticuerpo, pueden poner moléculas de azúcar en la membrana celular, y añadir aquí lo que es la lectina fijadora de Manosas, las proteínas MASP, ¿no? Para que imiten la función de este C1, y a partir de ahí tenemos todas las fases iguales. Y en cuanto a la vía alterna, es una vía que, como ya hemos dicho, también es llamada vía de la properdina. Si bien se llama vía alterna porque se ha descubierto posteriormente, se ha visto que evolutivamente es más antigua que la vía clásica y puede activarse por varios factores, ¿no? Uno de ellos es la ausencia de ácido siálico, algunos azúcares, algunos componentes como la inulina, el simosan, el lipopolisacárido y otro en la membrana de las bacterias. Y su activación depende de la presencia de factores como el C3b unido a agua y la properdina, y además la ausencia del factor H es sumamente importante. Si esto no fuera así y esta se podría activar en presencia de factor H, se activaría continuamente esta vía, ¿no? Entonces este es un factor regulador que tenemos. Cuando hemos hablado de la fase inicial, la fase de reconocimiento de la vía alterna, hemos dicho que hay dos
dos posibilidades, ¿no? Una de ellas es que el C3b se hidroliza y se une al factor B, ¿no? Y luego, en presencia de factor D y magnesio, el factor B, con B grande, ¿no? Con una B mayúscula, se hidroliza, se degrada y se produce lo que llamamos BA y BB. Bueno, entonces tenemos al C3B junto al BB, que sería la convertasa del C3, pero necesariamente tiene que ir unido para ser estabilizado a la molécula properdina. Entonces, en realidad la convertasa de C3 está formada por el C3B, BB y estabilizada por la properdina, en el caso de la vía alterna. Existe otra teoría, parece ser que ambas son válidas, y es que la properdina es la que se encuentra inicialmente en la membrana, el C3B se une ya desde inicio a la properdina, y posteriormente el factor B va a ser degradado a BA y BB, y el BB va a venir a unirse al complejo que ya estaba formado por el C3B y properdina, formando lo que es la convertasa de C3. Bueno, entonces, otra posible pregunta de examen: ¿cómo está formada la convertasa de C3 de la vía alterna? Está formada por C3B, BB, que no es más que un producto de degradación del factor B, y la properdina. A partir de aquí, tampoco lo volvemos a repetir, porque esta convertasa de C3 lo que hace es convertir al C3 en C3A y en C3B, y a partir de ahí se forma también la convertasa de C5 y continúa toda la cascada del complemento. Como les había dicho, en el caso de la vía de las lectinas es algo similar, pero van a participar estas moléculas, la MBL, ¿no? Unida a las proteínas MASP, ¿no? ¿Cuáles serían sus ligandos o lo que puede activar esta vía? Pues la manosa, la N-acetilglucosamina y también otro tipo de azúcares presentes en las bacterias. Esta imagen también es bastante útil para repasar, digamos, todos los pasos de las diferentes vías. Aquí tenemos las moléculas de activación. En el caso de la vía clásica, un complejo antígeno-anticuerpo, o en la proteína se reactiva. En la vía de las lectinas, algunos monosacáridos, y en la vía alterna, la ausencia de ácido oxálico, ¿no? Entre otros. La molécula de reconocimiento en la vía clásica es el C1Q, que posteriormente se acopla a C1R y S. En la vía de las lectinas es la lectina fijadora de manosas o las ficolinas. Posteriormente se acoplan a MASP1 y 2. Y en la vía alterna, la ausencia de factor H en presencia de properdina y C3B, ¿no? Luego se le añadirá el factor D, ¿no? Tenemos que tanto en la vía clásica como de las lectinas, una vez formado este factor inicial, se activa inicialmente el C4, se lo convierte en C4A y C4B, se forma la convertasa de C3, formada por C4B, C2A, ¿no? Convierte al C3 en C3A y en C3B, formándose la convertasa de C5, se convierte al C5 en C5A y el C5B, y el C5B junto a los demás componentes forma el complejo de ataque a la membrana, y posteriormente ocurre la lisis celular. En la vía alterna, en ausencia de factor H, en presencia de C3B y de properdina, el factor B se convierte en BA y BB y se forma la convertasa de C3, que como ven está formada por C3B, BB, y aquí tenemos que agregarle la properdina, ¿no? Que es importante como estabilizador. Esta convierte al C3 y se forma la convertasa de C5 de la vía alterna, y posteriormente los pasos son los mismos.
Y finalmente, en cuanto al sistema del complemento, también sabemos que es muy importante, como en todos los aspectos de la respuesta inmunológica, los factores reguladores, ¿no? Y sabemos que a cada nivel tenemos diferentes factores reguladores, como ser el inactivador del C3, la proteína ligadora de C4 que se une a él y impide que continúe el resto de la cascada, el factor I, muchas moléculas de membrana como el CD46, CD55, etcétera, pueden inhibir las diferentes fases de la cascada del complemento. En el caso de la vía alterna, el factor H puede inhibirlo, es de hecho un requisito, ¿no? Es la ausencia del factor H, y el factor I también puede inhibir a la convertasa de C3. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. Ya, perfecto. Continuamos entonces. También hemos mencionado aquí, hay una pequeña tablita donde hemos mencionado algunas patologías, ¿no? Que pueden estar relacionadas con deficiencias de diferentes componentes del complemento, entre ellas enfermedades autoinmunes, que las vamos a ver en el cuarto módulo, como el lupus. Muchos de estas deficiencias están asociadas al lupus. Aquí, a ver, algún ejemplo que tengan que recordar, que a veces se pregunta en el examen, la deficiencia de C1 inhibidor, porque es algo muy característico, que está relacionado con el angioedema hereditario. El C1 inhibidor es un factor que regula, ¿no? el sistema del complemento a nivel del C1, y su ausencia hace que hayan personas que pueden espontáneamente eh, manifestar angioedema sin que haya un factor alérgico predisponente, y es una enfermedad hereditaria por deficiencia del C1 inhibidor. El tratamiento es la administración del C1 inhibidor o de plasma fresco de una persona sana. Entonces, recuerden esa patología que puede ser preguntada en su examen. Y también muchas deficiencias del complemento se asocian a infecciones por bacterias encapsuladas, ¿no? Sobre todo. Entonces, es importante el sistema del complemento en muchos aspectos, como pueden ver. Bueno, por otro lado, hemos hablado en las clases con un poco más de detalle de lo que es la regulación de la respuesta inmunológica y también los diferentes tipos de poblaciones linfocitarias, que es una forma de regulación. Entonces vamos a repasar lo más importante. Sabemos que existen dos tipos de tolerancia, una tolerancia central, de la que ya hemos hablado bastante durante la clase de ontogenia, que consiste en la selección positiva y negativa de los linfocitos T, pero también, una vez que estos linfocitos han sido enviados a circulación y están ejerciendo su acción, van a tener muchos mecanismos de tolerancia periférica. Esto para que justamente nuestro sistema inmunológico pueda tolerar antígenos propios o de alguna manera regular la respuesta inmune, ¿no? Entonces, tenemos varios mecanismos. Uno de ellos, del que ya hemos hablado bastante, pero que es muy importante, es por medio de las moléculas coestimuladoras. Esto ya lo conocen muy bien, nada más para recordarles que durante la presentación antigénica, el CD28, que es una molécula coestimuladora, se une a su ligando, y a modo de regulación, una vez que la célula ha sido activada, se expresa una molécula inhibitoria, que es el CTLA4, ¿no? Que frena la respuesta. Por otro lado, una vez que esta célula ha migrado al sitio de la inflamación, también este linfocito expresa otra proteína llamada PD-1, que al unirse a su ligando, que está en las propias células inflamatorias, puede también inhibir la respuesta celular a este nivel. Entonces son mecanismos de regulación que tenemos. Por otro lado, existen muchos otros mecanismos periféricos. Uno de ellos es la ignorancia, llamada así porque consiste en que son ignorados algunos antígenos en determinados tejidos llamados inmunoprivilegiados por barreras anatómicas.
¿no? Algunos ejemplos: el sistema nervioso central, la placenta, los testículos, los ojos, son sitios donde algunos antígenos no pueden acceder y por tanto no ser reconocidos como autoantígeno y evitarse de esta forma la respuesta hacia antígenos propios, ¿no? Por otro lado, tenemos la de lesión clonal extratímica, que también está dada por moléculas coestimuladoras, y la expresión de moléculas que intervienen en el proceso de apoptosis, como ser el receptor Fas en el linfocito T y su ligando en la célula dendrítica. Tenemos por otro lado el proceso de anergia, ¿no? Habíamos dicho también cuando hemos hablado de moléculas coestimuladoras que esta molécula CD28 era sumamente importante para activar al linfocito T y que cuando esta no se expresa, el linfocito no muere, pero se queda en un estado inactivo denominado anergia. Por otro lado, tenemos el proceso de inhibición, que está dado, como ya hemos mencionado, por el CTLA4 y también puede estar dado por el PD1 unido al PDL1. Tenemos otro mecanismo que es el de supresión, que está dado por células reguladoras, por las T reguladoras justamente, y la producción de citoquinas antiinflamatorias, como ser la interleuquina 10 y el TGF-beta. Otro de los mecanismos que hemos comentado, esto ya a nivel de los anticuerpos y de la respuesta humoral, es la reacción idiotipo-anti-idiotipo, ¿no? Esto parece un poco complejo de entender, pero como han visto, es bastante fácil, ¿no? Tenemos que recordar que el idiotipo es la región variable del anticuerpo, esta partecita que reconoce al antígeno. Entonces tenemos un antígeno, el linfocito B produce el anticuerpo que lo reconoce, ¿no? Pero posteriormente este anticuerpo va a ser en determinado momento reconocido por nuestro propio sistema inmunológico como un antígeno, es decir, algo para lo que también se van a producir anticuerpos. Entonces este va a ser el nuevo antígeno, el idiotipo justamente de este anticuerpo se va a comportar como antígeno, induciendo la producción de anticuerpos que bloquean a este idiotipo. Posteriormente, el anticuerpo que se ha formado en reacción a esto se va a constituir en un nuevo antígeno y se formará el otro anticuerpo frente a él y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se conoce como la red idiotipo-antidiotipo y es nada más que un mecanismo que tiene nuestro sistema inmune para frenar la acción de los anticuerpos producidos y que no se vaya perpetuando la acción de los anticuerpos, es decir, nuestro propio organismo va frenando la acción de los anticuerpos, produciendo anticuerpos anti-idiotipo. Esto se hace de manera secuencial, como pueden ver. Por otro lado, una de las formas que tiene nuestro sistema inmune de regular la respuesta es por medio de las citoquinas, de las que ya hemos hablado bastante, y estas pueden condicionar a las diferentes subpoblaciones linfocitarias, de las que también ya hemos hablado mucho, pero solo vamos a repasar algunos aspectos, ¿no? Tenemos que una célula TSD4, la interleuquina 2 va a ser muy importante para su proliferación, y luego va a depender de las citoquinas del medio, por ejemplo, la interleuquina 12 activará factores como el STAT4, para que éstas se diferencien hacia TH1 y produzcan determinadas citoquinas y determinadas funciones, pero en presencia de la interleuquina 4 se activa más bien el factor STAT6 que hace que se produzcan otra subpoblación que es la TH2. ¿De qué va a depender esto? Como ya hemos dicho muchas veces, depende de cuál ha sido el estímulo inicial, ¿no? Y qué tipo de célula se necesita para ese estímulo particular. Bueno, aquí tenemos una célula TCD4 y las funciones principales de la población de tipo TH1. Hemos dicho que fenotípicamente son iguales, pero varía por las citoquinas que produce. Entonces, las TH1 producen principalmente interferón gamma, interleuquina 2 y TNF. ¿Qué hacen estas citoquinas? Ya conocemos sus funciones.
El interferón gamma puede activar macrófagos, activar linfocitos B para producir anticuerpos fijadores del complemento y opsonizantes. La interleuquina 2 y el propio interferón gamma pueden activar la actividad citotóxica de los CD8 y el TNF sabemos que es muy bueno activando a los neutrófilos, ¿no? Entonces, estas son las citoquinas de tipo TH1 y las funciones o el resultado que va a tener la activación de un fenotipo TH1. En cambio, frente a determinados patógenos, se va a diferenciar este mismo linfocito hacia un fenotipo TH2 que va a tener citoquinas completamente diferentes. Va a producir interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? La interleuquina 4 va a hacer que nuestros linfocitos B más bien produzcan anticuerpos de tipo IgE, ¿no? Y de tipo IgG4. Los IgG4 son neutralizantes y los de tipo IgE tienen receptores en células como los mastocitos y los eosinófilos. La interleuquina 5, que también va a ser producida, va a activar a los propios eosinófilos, y la interleuquina 10 lo que hace es suprimir a los macrófagos, además de la interleuquina 4 que puede suprimir a los macrófagos. Entonces, la respuesta de tipo TH2 va a ser sobre todo a nivel de mastocitos y de eosinófilos, ¿no? Y de producción muy elevada de IgE. Por otro lado, hemos hablado con un poco más de detalle de cómo es la inmunidad mediada por estas células de las que tanto venimos hablando y por los anticuerpos, qué funciones tienen estos anticuerpos. Y bueno, las vamos a repasar un poco. Los anticuerpos son moléculas solubles, como sabemos, que pueden cumplir varias funciones. Son moléculas que tienen diferentes sitios de unión al antígeno, esta especie de brazos que vemos aquí, y como sabemos, se caracterizan por ser algunos monoméricos, pentaméricos, diméricos. Esa parte ya no la vamos a volver a repasar porque la hemos visto mucho, pero esa característica les da la capacidad o una característica que conocemos como valencia, ¿verdad? Es el número de sitios de unión. Un anticuerpo monomérico como el que ven aquí tiene una valencia de 2, uno pentamérico tiene una valencia de 10, uno dimérico tiene una valencia de 4. Entonces, al ser multivalentes, pueden, por ejemplo, aglutinar bacterias. Aquí vemos cómo una bacteria, cuando se encuentra libre, puede ingresar a la circulación y diseminarse, pero si yo tengo anticuerpos ya formados frente a esta bacteria, puedo aglutinarlos, unirlos y de esta manera bloquear su paso hacia el torrente circulatorio, ¿no? Por otro lado, los anticuerpos son opsonizantes. Esta capacidad de opsonización ya le hemos comentado, es la capacidad de marcar una bacteria o un microorganismo para que éste sea reconocido por células fagocíticas. Sabemos que hay otros componentes como componentes del complemento que pueden actuar como opsoninas, pero también los anticuerpos lo pueden hacer. Aquí tenemos una molécula y tenemos un anticuerpo que se ha unido, y este anticuerpo tiene receptores en los fagocitos, y al unirse a ellos, lo que hace es activar al fagocito y promover que este microorganismo sea fagocitado y por tanto destruido, ¿no? Tenemos diferentes receptores para la FC de los anticuerpos, distribuidos en varios tipos celulares. Por otro lado, otra función importante de los anticuerpos es la inmunidad mediada por anticuerpos dependiente de células, o la llamada citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, también conocida como ADCC por sus siglas en inglés. Y esta no consiste nada más que en activar células citotóxicas por medio de anticuerpos. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos un antígeno presente en una bacteria. Este se une
o es reconocido por una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina también tiene receptores en células citotóxicas como las células NK, y al unirse a ellos activa la capacidad citotóxica de esta célula que destruirá a la célula infectada, pero ya no por un proceso de fagocitosis, sino de citotoxicidad. Se liberan los gránulos de esta célula que tienen efecto citolítico, ¿no?, sobre la célula infectada. Entonces se destruye la célula junto con ella, destruyendo a la bacteria correspondiente. Este mecanismo es válido tanto para la bacteria como tal, pero también para células infectadas por microorganismos intracelulares como ser los virus. Entonces esto puede ser válido también para este mecanismo, ¿no? Este mismo mecanismo es importante en la defensa frente al mintos, está mediado por la IgE, que se unirá ya no a NKs, pero sí a eosinófilos, donde tiene receptores llamados Fc epsilon, ¿no? Y los eosinófilos también tienen una serie de componentes que son capaces de destruir a el minto en este caso. Por otro lado, tenemos la inmunidad en mucosas, que es muy importante y está mediada por la IgA principalmente. Sabemos que la IgA es una inmunoglobulina que en suero se encuentra como monómero, pero en las secreciones se encuentra en forma dimérica, ¿no? Hemos comentado que tiene un componente llamado J, y al pasar por las células epiteliales se une a un polipéptido llamado componente secretor, y unido a la IgA es secretado al lumen de nuestros epitelios en forma de lo que conocemos como IgA secretora, ¿no? Esto tiene el objetivo de proteger a esta IgA de la degradación por diferentes agentes que se encuentran aquí, del ácido, diferentes enzimas que están a este nivel, y la IgA secretora, por tanto, cumple una función sumamente importante en la inmunidad de mucosas. Bueno, por otro lado hemos hablado de lo que es de la evasión de la inmunidad humoral, así como nuestro sistema inmune tiene mecanismos para protegernos. Algunos virus o bacterias tienen algunas capacidades para evadir la respuesta inmune. Uno de ellos es la variación antigénica, que ya la conocemos, que la producen los virus. Algunas bacterias pueden inhibir la activación del complemento. Los neumococos pueden valerse de sus cápsulas para no ser fagocitados. Y esto lo vamos a ver un poco más en detalle en el siguiente módulo, cuando hablemos del tema de defensa frente a los microorganismos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, antes de hablar así de manera muy resumida de lo que son las diferentes subpoblaciones. No hay preguntas, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Esta parte en realidad ya la hemos visto, solamente como un repaso, recalcando lo más importante que tienen que conocer de las subpoblaciones. Por un lado, en realidad las subpoblaciones más complejas las vemos a nivel de los linfocitos T CD4, ¿no? Tenemos dentro de los linfocitos T a los CD8 citotóxicos y a los CD4, y dentro de los CD4 es donde tenemos TH1, TH2, TH17, T reguladoras, etc. Entonces, algunas características importantes de cada uno que vamos a mencionar ahora. En el caso de los TH2, como ya hemos mencionado, producen citoquinas como la interleuquina 4, 5, 6 y 10. La fuente van a ser los propios linfocitos TH2 y a veces otras células como macrófagos, mastocitos. Y las funciones principales son las que ya hemos ido repasando, ¿no? En el caso de la interleuquina 4, controla las infecciones parasitarias. La interleuquina 5 puede intervenir en la diferenciación de eosinófilos. La interleuquina 10 va a ser prácticamente supresora, ¿no? En este resumen tenemos los factores que estimulan
la diferenciación hacia TH1 o TH2, que ya los hemos visto, y los principales efectos que tiene cada uno, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto previamente, que también lo pueden repasar. Los TH1, activación de macrófagos y respuesta celular, gracias al interferón gamma y la interleuquina 2. Los TH2, principalmente diferenciación o producción de anticuerpos de tipo IG y activación de estas tres principales células, que son mastocitos, eosinófilos y basófilos. Por otro lado, tanto TH1 como TH2 producen moléculas que se inhiben mutuamente entre sí. Hay otra subpoblación que son los TH17, que hemos hablado de ellos en cuanto a la respuesta frente a hongos. Estos se van a diferenciar en presencia de algunas citoquinas como el TGF-beta, y la característica es que producen grandes cantidades de interleuquina 17, pero además otras como la 21, la 23, etc. Estos van a promover la inflamación y su función antifúngica va a ser sobre todo porque a nivel de la médula ósea estimulan la producción de neutrófilos, ¿no? También se ha visto que en condiciones patológicas, si su producción no está regulada, pueden producir inflamación crónica y dar lugar a enfermedades autoinmunes, eso en condiciones patológicas. Y por otro lado tenemos a las células T reguladoras, que sabemos que son una parte importante de los linfocitos circulantes, tienen todas las características de los CD4, pero tienen una expresión importante de CD25, esto también puede ser pregunta de examen, cuáles son los marcadores de una célula T reguladora. A nivel de membrana celular es el CD25, sin quitar que obviamente una célula T reguladora, al ser un linfocito T, expresa CD3, expresa CD4, pero además expresa el CD25, y a nivel intracelular su marcador más importante es el FOXP3. Estas células lo que tienen es la función de regular la respuesta inmunológica, promover la función de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el TGF-beta, y como ven aquí, pues en un medio proinflamatorio va a haber más producción de TH17 y en un medio antiinflamatorio células T reguladoras. Y aquí tenemos un resumen que ya lo hemos visto previamente de los 4 grupos principales. Aquí tendríamos un linfocito naive y cómo, dependiendo de las citoquinas que están en el medio, se van a diferenciar, por ejemplo, a TH1 en presencia de interferón gamma, interleuquina 12, a TH2 en presencia de interleuquina 4, hacia T reguladoras en presencia de TGF-beta, y a TH17 en presencia de TGF-beta y otras citoquinas. Las funciones, pues dependerán de las citoquinas que producen. Aquí están detalladas en cada grupo. En el caso de los TH1 son importantes para patógenos intracelulares, los TH2 más para extracelulares. En condiciones patológicas, las TH1 actúan en procesos autoinmunes, las TH2 en procesos alérgicos. Las TH17 son importantes en infecciones frente a hongos y bacterias extracelulares, y sus alteraciones pueden dar lugar a inflamación crónica o autoinmunidad. Las T reguladoras darán lugar a la inmunotolerancia, ¿no? Nos ayudan a lograr la homeostasis de lo que es el sistema inmunológico. Y bueno, finalmente, tampoco tenemos que olvidarnos de los linfocitos TCD8, ya los conocemos, son linfocitos que forman parte de nuestra inmunidad adaptativa y tienen la capacidad de lisar a las células dianas, son células citolíticas, ¿no? Muy similares a los NK, pero forman parte de la inmunidad adaptativa, son activados por medio de la presentación antigénica, esto los diferencia de las células NK. Y como sabemos, son activados por medio del MHC de clase 1 y por tanto por la vía de presentación antigénica endógena, ¿no? Una vez que se activan, generalmente este va a ser una célula infectada por un virus, lo que hacen es activarse, liberar una serie de
compuestos que lo que hacen es fragmentar la membrana celular y permitir que ingresen moléculas citolíticas que terminarán destruyendo a la célula infectada y con ella al microorganismo intracelular. La forma en la que lo hacen es esta de aquí. Tenemos al linfocito con la célula blanco, se forma un conjugado de ambas donde se acercan las membranas, se reordenan todos los componentes de esta célula y todos sus gránulos citolíticos se acercan al sitio de unión con la otra célula. Finalmente se van exocitando estos gránulos y ocurre una disociación entre ambas, donde esta célula se recicla y la otra célula es destruida por acción citolítica. Aquí tenemos los diferentes componentes que intervienen aquí. Para empezar, sabemos que la célula citotóxica tiene su TCR, aquí estará la molécula presentadora de antígeno, y aquí van a intervenir moléculas coestimuladoras como el FAS y el FAS ligando. Esto se ha visto que es importante para activar al linfocito citotóxico. Este irá liberando primero la perforina, que lo que hace es formar los espacios en esta célula, irla perforando literalmente, y posteriormente permitiendo el ingreso de componentes como la granzima, que se internaliza y lo que hace es destruir esta célula, ¿no? Como ven aquí, nos están dando el ejemplo en una célula tumoral. No es una célula infectada, pero es una célula peligrosa que puede convertirse en un tumor y que expresa antígenos extraños que antes no eran propios de la célula. Entonces, bueno, con esto concluiríamos lo que es el repaso. Son temas extensos, pero he intentado recalcar lo más importante y sobre todo lo que va a ser de utilidad para que puedan dar el examen. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de los temas que se han comentado. Creo que no. Bueno, creo que no hay preguntas Doctora, entonces. Sí, César, dime. una pregunta. ¿No existe el cuestionario más que todo? No sé si lo haya mencionado en clase, porque la verdad no lo recuerdo, pero es sobre una pregunta que dice que ¿cuántas moléculas de C3b puede formar la convertasa del C3? Esa Ya, era, eso no, he la encontrado en puedes, internet, pero no estoy seguro de eso, por eso quería saber. a ver, ¿la puedes repetir la pregunta y mencionarnos también qué respuestas has podido encontrar? La pregunta dice, ¿cuántas moléculas de C3b puede formar la convertasa del C3? ¿Ya? Y después dice, ¿por qué? Pero esa es la pregunta. Ya, ¿y qué es lo que has Yo, encontrado? yo, Porque eso ya lo hemos visto encontré, en clases. yo encontré que una sola molécula de convertasa de C3 puede llegar a generar 200 moléculas, pero lo que estaba llegando a buscar es, no encontré por qué pasa esto, la verdad. Lo único creo que es, estaba viendo algo relacionado a que se aceleraba el metabolismo o algo así, estaba leyendo. Ya, en realidad no hay una respuesta completa sobre el por qué. Bueno, tal vez más se refería a la pregunta. El cuestionario lo hacemos junto con sus auxiliares, entonces a veces tomo en cuenta preguntas que nos realizan ellos, que les parecen importantes y que no las hemos visto en clase, para que puedan, además de lo que vemos en clase, investigar un poquito, ¿no? Entonces eso efectivamente, como dice César, no lo hemos comentado en clases, pero el objetivo de la pregunta es sobre todo que ustedes vean que si bien yo les voy indicando, ¿no? La convertasa de C3 convierte al C3 en C3A, C3B, en realidad la actividad enzimática que tienen estas proteínas de la cascada del complemento es muy potente. Bueno, una molécula tan pequeñita, ¿no? Como la convertasa de C3, no solamente va a convertir a una molécula de C3, sino que puede convertir, en realidad son mucho más, entre 200 y 300 moléculas que pueden llegar a convertirse en este proceso. Entonces, más que un número exacto, tampoco les voy a preguntar eso en el examen porque no lo hemos llevado en clases, pero más que un número exacto, me interesa que se queden con la idea de que son cientos de moléculas, por así decirlo, que pueden ser convertidas por esta. Bueno, y el por qué, pues se debe a la capacidad que tienen
todas las proteínas del complemento en realidad de cumplir una función muy potente en concentraciones muy bajitas. Entonces, no solamente es el caso de la convertasa de C3, sino de otros componentes del complemento. No sé si con eso te he podido aclarar. Sí, doctora, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda que hayan tenido del examen o algo de lo que hayamos comentado? O del cuestionario, perdón. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Y como saben, esta grabación se las voy a mandar al grupo, la presentación ya la tienen. Y yo creo que les puede servir esa presentación, más allá de que puedan repasar todo lo que hemos llevado, pero sí les sirve como guía para que vayan repasando para su examen. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, con esto nos despedimos y de acuerdo al calendario retomaríamos clases la subsiguiente semana, en martes, en este mismo horario. Sí, bien, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.